Así que si usted quiere participar, venga temprano, 8:30, estamos aquí desde esa hora teniendo este tiempo. Ok, bueno, vamos a leer este texto pensando un poco en la gravedad de la incredulidad. ¿Cuántos creen que la incredulidad es algo grave en la vida de un creyente o en la vida de una persona? Mire lo que dice: os digo que pronto les hará, ¿qué dice? ¿Les hará qué? Justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, escuche bien, aquí está, ¿hallará fe en la tierra? Esto a mí me ha inquietado mucho, hermano, esta pregunta. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo de Dios? ¿No le parece a usted inquietante esto? ¿O no? A mí me desconcerta un poco esto. Me desconcierta esto un poquito, hermano. Esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo de Dios? Ahora, yo estoy seguro que muchos cristianos consagrados, ellos no se les ocurre por la mente pensar que son incrédulos. Pero hay muchos creyentes que son incrédulos. Gente que profesa ser cristiano y viven bien, pero muchas veces uno ve que hay bastante incredulidad en la tierra. ¿Hallará fe en la tierra? Ahí está incluido el pueblo de Dios. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Qué razones tenía Jesús para lanzar esta tremenda pregunta? ¿Hallará fe en la tierra el Hijo de Dios cuando venga, cuando regrese? Ahora, la fe es uno de los temas que más se habla en la iglesia. Es uno de los temas que más se toca. Todo el mundo habla de fe. Predicadores permanentemente están enfatizando la fe. Ahora usted va a las librerías y hay una avalancha de libros que tienen que ver con este tema de la fe. Hay muchas obras que se han escrito con respecto a la fe. Proyectos grandes que se han levantado en nombre de la fe. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí cuando lanza esta pregunta? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo realmente? Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 2, y nos ayuda un poco en esta idea de la incredulidad. Hebreos capítulo 3 y el versículo 12. Tenemos allí en el aire la pregunta de Jesús. Hebreos capítulo 3 y el versículo 12. Dice: mirad que, hermanos, mire eso, mirad, hermanos, que no haya, ¿qué dice? Ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? Corazón malo de incredulidad, para apartarse ¿de qué? Para apartarse ¿de qué? Del Dios vivo. Ahora mire la primera cosa que nos menciona este texto. Dice: mirad, hermanos. Está hablando de gente creyente, de gente que tiene algún conocimiento de Dios. Dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, ¿qué dice? Corazón malo, ¿de qué? De incredulidad. ¿Qué es lo primero que menciona este texto? Este texto nos está diciendo que usted y yo debemos reconocer, debemos mirar si en nuestro corazón hay incredulidad. A eso nos lleva el texto, a que usted y yo miremos si en nuestra vida hay alguna semilla de incredulidad, porque si la hay, escúcheme bien, el texto nos dice que terminaremos apartándonos de Dios. Por eso, el texto dice: mira tu corazón, si no hay alguna
semilla de incredulidad dentro de ti para que no termines apartándote de Dios. ¿Sabe por qué la gente se aleja de Dios? Por incredulidad. Esa es la razón por la cual la gente se aleja de Dios, porque su corazón anida la incredulidad, anida la semilla de la incredulidad, y entonces el final de esta historia es que la gente termina apartándose del Señor. ¿Qué significa apartarse del Señor? Pues, hermano, es muy sencillo. Cuando tú empiezas a dudar de la fidelidad de Dios y esa semilla de la incredulidad ha penetrado en tu corazón y terminamos en una condición penosa, lejos de Dios, el pasaje nos advierte que velemos, que escudriñemos nuestro corazón, que allí no esté la incredulidad, porque terminaremos alejándonos de Dios poco a poco, como dice la palabra de Dios. Muchas veces la tardanza de Dios, muchas veces el que Dios no lo sintamos tan cerca, empezamos a alejarnos de Dios y a perder nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Una cosa que yo me he preguntado, hermanos queridos, nuestros estudiantes, todos los que estudian aquí la palabra de Dios, el día domingo por la mañana y los días miércoles, algunos vienen a estudiar aquí, muchas veces ese tipo de hermanos están llenos de incredulidad en la vida. Estudiantes de la palabra de Dios, muchas veces jóvenes, sinceros, que se gradúan de nuestro estudio, y muchas veces uno ve que sus corazones están llenos de incredulidad. El libro de Hebreos nos dice algo de la siguiente manera. El capítulo 11, avancemos allí un poquito. Hebreos capítulo 11. Como una introducción estos versículos, porque quiero penetrar en algunos puntos específicos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mire cómo dice este texto, hablando de la incredulidad. Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? ¿Qué pasa si es lo contrario cuando usted está lleno de incredulidad? La incredulidad, ¿qué hace con usted? Lo aleja de Dios. La fe lo acerca a Dios. Porque es necesario, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. ¿Sabe por qué la gente se vuelve incrédula? Porque no encuentra los galardones que buscan en Dios. Esto es lo que lleva a que la gente a veces empiece a alejarse, a volverse incrédula, porque se acercan a Dios con alguna expectativa equivocada, y como no ven el galardón de lo que buscan, la recompensa de lo que están buscando, entonces se van alejando y se vuelven más incrédulos. Entonces, ¿cuál es la invitación en esta introducción de esta reflexión? Usted debe mirar su corazón. ¿Hay alguna semilla de incredulidad dentro de usted? Porque si está anidada la incredulidad en su corazón, ¿sabe qué? Eso va a terminar a usted alejándolo de Dios. Alejándolo de Dios. Por eso el texto nos dice, mirad, si alguno de ustedes tiene un corazón malo de incredulidad, hay que mirar a nuestro interior para ver si la perversidad de la incredulidad no está aquí en el corazón. Porque eso te hace una vida penosa. Cuando tú eres incrédulo, eso te convierte en una persona que va a pasar cosas muy penosas, muy difíciles, porque la incredulidad te aleja de Dios y la fe te acerca a Dios. Por eso necesitamos
crecer en una vida de fe y revisar cada vez nuestra vida, que la incredulidad no esté allí. Quiero compartir algunos puntos específicos. La incredulidad es un pecado que irrita a Dios. Dios está irritado con los incrédulos. Dios está enojado con los incrédulos. Y quiero que miremos un pasaje. Usted lo lee en la casa el capítulo completo, pero quiero que leemos un versículo de este pasaje. Éxodo capítulo 17 y el versículo 2. El capítulo 17 de Éxodo nos narra la historia del pueblo de Israel cuando se encuentra en el desierto de Sin, en el camino hacia la Palestina. Y allí acontece algo y el pueblo reacciona con una incredulidad muy abierta. Vamos a leer el versículo 2 específicamente. Mire lo que dice. Éxodo 17, versículo 2. Dice, y altercó el pueblo ¿con quién? Escuche bien, altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a qué? A Jehová. Escúcheme bien, dice el pasaje que acabamos de leer, se encuentra el pueblo de Israel en el desierto de Sin. Éxodo capítulo 7 está toda la historia para que usted la pueda leer después. Y entonces, en esta circunstancia escasea el agua. El pueblo no tiene agua. Y entonces el pueblo se llenó de una amargura y empezó a pelear con Moisés. Lleno de amargura, empieza a altercar con Moisés y empiezan a decirle a Moisés, danos agua para que podamos beber. Empiezan a reclamarle a Moisés que les diera agua. Entonces, dice la palabra de Dios que a Moisés lo trataron como si fuera un obrador de milagros. Mire cómo lo presionan. Presionan al líder, altercaron, pelearon con él y le dicen, bueno, haga un milagro. Esa es la idea. El pueblo le está exigiendo a este hombre, como ellos, que les haga un milagro y que les provea agua. Pero escúcheme bien, mas sin embargo, ninguno de ellos acudió a Dios. Note usted, acudieron al líder, acudieron al hombre, acudieron al visible, al que estaba frente y podían pelear con él. Eso le pasa a mucha gente, hermano, porque son incrédulos. Pelean con el que sus ojos ven y está delante de ellos y buscan un culpable. Danos agua, por tu culpa no tenemos agua y nos estamos muriendo. Pero ninguno de ellos acudió al Señor para poder decirle, hombre, Señor, gracias, porque hasta aquí nos has traído, hasta este desierto, y cuando miramos hacia atrás hemos visto tantos milagros, tantas veces nos has suplido agua en el pasado, pero ninguno pensó eso. Ninguno pensó que Dios había abierto el mar rojo para salvarlos de Faraón. No, ellos están peleando con el líder. La incredulidad te lleva a que tengas una actitud así en la vida, de buscar culpables de tus propios problemas, de tus propias adversidades, de tus propias crisis personales, familiares, económicas. Pero a este pueblo no se le ocurre acudir a Dios, ni siquiera recordar todo lo que Dios ya había hecho por ellos, cómo Dios les había endulzado las aguas amargas de Mara y habían bebido de esas aguas milagrosamente y habían visto cómo Dios les proveyó un acueducto con agua potable para beber en el pasado. Y entonces esta circunstancia, ¿sabe a qué lleva? A que Moisés golpee la roca
Moisés está frente a una roca, la golpea y entonces las aguas fluyen de esa roca y el pueblo sediento empieza a beber de esas aguas. Mas sin embargo, escúcheme bien, mas sin embargo, a pesar de la actitud incrédula, de la actitud hostil de este pueblo con el líder, a pesar de que este pueblo no acudió a Dios, Dios hace el milagro a través de Moisés, le suple las aguas y la roca fluye agua, el pueblo bebe. Mas sin embargo, escúcheme bien lo que pasa. La Biblia dice que Dios a este incidente le colocó un nombre. ¿Cómo le llamó Dios a este incidente? ¿Cómo le llamó Dios a ese incidente? Allí el pasaje lo menciona. ¿Ah? ¿Cómo le llamó Dios a ese? Mire el capítulo 17, versículo 3 y el versículo 7. Volvamos a leerlo. Dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y mire el versículo 7. Versículo 7. Dice: y llamó el nombre de aquel lugar, ¿qué? Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o qué? ¿Cómo le colocó Dios a ese incidente y a ese lugar? Masá. ¿Sabe qué significa eso? Rencilla. Significa que fue allí donde este pueblo le echó la culpa a Dios. Significa que este pueblo peleó con Dios en ese lugar. Indirectamente pelearon con Dios por su incredulidad. Por su incredulidad. Fue allí donde ellos culparon a Dios y Dios se irrita con ellos. Dios se enoja con ellos. Hermanos, no es solamente que Dios está afligido por la actitud de este pueblo, sino que Dios está enojado porque ha sido provocado por la incredulidad de este pueblo. Las quejas permanentes era algo terrible. Pero miren el versículo 7, aquí está. Ellos, dice, por rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, escuche, mire esto: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué decía este pueblo allí? Oye, ¿Dios está con nosotros o Dios no está con nosotros? ¿No es esto lo que usted y yo decimos en el día a día de la vida? Nuestra incredulidad nos lleva a vivir entre estos dos pensamientos. Y cuando usted y yo vivimos dudando de que Dios está con nosotros o no está con nosotros, mire, sencillo, tu diagnóstico es incredulidad. Tú tienes un corazón incrédulo. Y si tú tienes un corazón incrédulo, con toda seguridad que estás lejos de Dios. Porque la incredulidad te aleja de Dios automáticamente. Y te vuelve amargado, te vuelve resentido, te vuelve a la expectativa de que alguien esté delante de ti para culpar de tus dificultades. Así son los incrédulos. Por eso Dios está irritado con este pueblo. Porque la deducción de ellos, ¿cuál fue? Si Dios está con nosotros, ¿dónde está entonces? ¿Por qué no se manifiesta? Si es que Dios está conmigo, ¿por qué no obra entonces? ¿Dónde está Dios? Solo un incrédulo puede hablar de esta manera. Y Dios estaba con ellos, no había duda, porque Dios les acaba de responder milagrosamente. Así que Dios le colocó el nombre a este lugar, a este incidente, Masá, porque ellos pelearon, tuvieron rencilla con Dios a través del líder. Quiero que veamos otro texto.
en este primer pensamiento de que Dios estaba irritado con este pueblo por esta actitud de incredulidad. El libro de Deuteronomios, capítulo 9, versículo 23 y 24. Dios describe un poco a este pueblo de cómo su actitud fue tremenda durante todo el desierto. Dice: y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis ¿qué? Rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis su voz. Versículo 24. Rebeldes habéis sido a Jehová, pero mire esta frase: desde el día que yo os conozco. ¿Cómo era este pueblo desde que Moisés tiene conocimiento de ellos? Incrédulo. Ellos no cambiaron, hermano. No cambiaron. Moisés dice, en otras palabras: ustedes han sido rebeldes e incrédulos desde que yo los conozco. A veces uno ve gente que no crece en la vida cristiana, hermano. No crecen en la fe. Desde que yo los conozco, son quejetas. Son incrédulos. No le creen a Dios. Pues eso es lo que Moisés está diciendo de este pueblo. Ustedes nunca han obedecido, nunca han creído la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era la realidad de este pueblo? Este pueblo era un pueblo carente de fe. No había crecido en fe. Los milagros no le hicieron crecer en fe. El mar rojo y el paso milagroso no les hizo crecer en fe. El milagro que acaban de tener no les hizo crecer en fe. Las aguas endulzadas por Dios, la ropa que no se envejecía, los zapatos que no se envejecían, no les llevó a un crecimiento de fe, porque sus corazones estaban cargados de la semilla de la incredulidad. Y cuando tú tienes incredulidad en el corazón, cada día te alejas más y más del Señor. Y este pueblo empezó a tener otros problemas. Escuche, Hechos capítulo 7. Quiero que lo lean. Miren la incredulidad a donde llevó este pueblo. Hechos capítulo 7. Versículo 43. Lea conmigo este pasaje. La incredulidad de Israel irritó a Dios, hermano. Dios andaba irritado con este pueblo por esa actitud. Pero mire este pasaje de Hechos capítulo 7. ¿Están conmigo? Ojo, por favor. Hablando del pueblo de Israel, dice: antes bien llevasteis el tabernáculo de ¿qué? De Moloc, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis, ¿para qué? Para adorarlas. Os transportaré pues más allá de qué. Ok, para no hacerle tan larga la historia, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? ¿A qué se refiere este pequeño versículo que acabamos de leer? Escuche, el pueblo de Israel expresaba su confianza en Dios. Con la mano derecha levantaban y decían: yo creo en Dios, le creemos a Dios. Pero escuchen, con la mano izquierda tenían una segunda opción. Ellos adoraban otros dioses. Por si Dios les fallaba, entonces ponían su confianza en esta segunda opción. Así era el corazón del pueblo de Israel. Ese fue el estilo del pueblo de Israel que salió de Egipto. Ellos tenían una doble opción. Confiaban en Dios, veían los milagros de Dios, recibían de Dios, pero ¿sabe qué? Ellos decían: por si Dios nos falla, vamos a adorar a Moloc,
vamos a adorar a otros dioses, vamos a tener una segunda opción. ¿Cuántas personas en este universo confiesan creer en Dios, pero también creen en el brujo? Confían en Dios, le creen a Dios para algunas cosas, pero también tienen puesta su confianza en la mano del hombre que les va a ayudar. Este pueblo tenía esta actitud, por eso Dios vivió irritado con el pueblo de Dios. Solamente un corazón incrédulo, una vida incrédula, puede tener una opción simultánea al Dios de la Biblia. Tenían el corazón dividido, el corazón partido entre Moloc, un dios pagano, y el Dios de Israel, el que Moisés les había enseñado, el que los liberó de Egipto y el que los llevaba milagrosamente por el desierto hacia la tierra prometida, y que habían visto cantidades de milagros, supliendo, proveyéndoles, cuidando sus vidas. Veían la nube, veían la llama de fuego, Dios guiándolos, pero estos sinvergüenzas confiaban en Dios, pero debajo del saco tenían una segunda opción, otro Dios diferente. Muchos cristianos caminan así por la vida. Por si Dios me falla, yo llevo esto aquí. Y ahí lo cargan debajo de la manga. Por si Dios me falla, entonces yo tengo el teléfono del brujo aquí para llamarlo. Te voy a decir algo. Si tú vives así, Dios está enojado contigo, Dios está irritado contigo. Yo creo que es el momento que pongas plenamente tu confianza en el Dios de la Biblia. Y Él es suficiente para suplir tus necesidades, para ayudarte, para proveerte y hacer de ti una persona diferente mientras caminas por la tierra. Él es suficiente. Él es suficiente. No tienes por qué cargar una segunda opción debajo de la manga. La incredulidad es un crimen realmente, hermano. Porque la incredulidad me lleva a guardar algo secreto y llevarlo allí. Esta gente por el desierto hacían esto, hermano. Confiaban en Dios, miraban, pero ellos llevaban la segunda opción allí. Por si Dios les fallaba. Por eso vemos escenas en el desierto cuando Moisés sube a las tablas de la ley y el pueblo se queda con Aarón. Vemos al pueblo de Israel, al ver la tardanza de Moisés que no bajaba, entonces el pueblo saca la segunda opción. ¿Cuántos de ustedes siempre tienen una segunda opción aquí en el corazón? Por si Dios me falla, yo voy a hacer esto. Por si Dios me falla, por si Dios no me cumple, por si Dios no lo hace, entonces usted tiene la segunda opción. ¡Qué vida, qué error, qué maldición vivir en esa condición! ¿Por qué no pones tu confianza de una vez para siempre en el Dios de la Biblia? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te liberas de ese corazón incrédulo? ¿Por qué no te liberas de ese corazón hipócrita, dividido en dos dioses? Y pones tu confianza de una vez en el Dios Todopoderoso que envió a su Hijo Jesús hace más de 2000 años y lo crucificó en una cruz para darte a ti redención, para redimirte. Y si lo hizo ya, para Dios es fácil suplir lo más sencillo: comida, vestido, pan, alimento, abrigo, techo, etcétera, etcétera. Si Él dio su vida por ti para redimirte del infierno, para Dios es sumamente fácil darte lo más sencillo. Si te dio la vida, ¿por qué no te puede dar el vestido, hermano? Si te dio la vida, ¿por qué no te puede dar el zapato, el pan para tus hijos? Es cuestión de liberarse de esa semilla de incredulidad que está allí, para que tú puedas creer que el Dios que te sacó de la esclavitud
te va a sostener en el desierto de la vida. Pero no camines doble con Dios. No camines con una segunda opción. Por si Dios me falla, llevo esto aquí. Eso es un crimen, hermano. Es un atentado. Es un irrespeto con Dios. Es una actitud horrible. El cristiano que vive de esa manera es una actitud reprochable desde todo punto de vista. Y entonces dice el libro de Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Mire cómo lo dice, 3:22. Rápidamente, para dejarles una segunda idea. Lamentaciones capítulo 3. Mucha gente vive por esto, hermano. No más. Dice, por la misericordia de Jehová, ¿qué dice? No hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron, ¿qué? ¿Cuántos de ustedes vieron la misericordia de Dios en este día? Eso te mantuvo en pie. Mucha gente vive por esto, pero lo ignora. Muchos piensan que caminan por la vida porque son fuertes. Mentiras. Por esto estás de pie. Porque Dios es sumamente misericordioso contigo y con tu casa. Y esa misericordia de Él se extiende todos los días desde el cielo hasta la tierra. Y tú y yo somos los favorecidos de esa gran misericordia. Y finalmente quiero dejar un ejemplo de incredulidad en tu vida. Lea conmigo el libro de Lucas capítulo 1, rápidamente. Dejo este ejemplo. Vamos a leer allí algunos versículos. Ponme allí, por favor, Alvarito, Lucas capítulo 1. Allí tenemos un ejemplo de lo grave que es ser incrédulo. Lucas capítulo 1. Allí narra la historia de un hombre que era piadoso. ¿Se llamaba cómo? Zacarías. Zacarías era el padre ¿de quién? Del poderoso profeta Juan el Bautista. Zacarías. Y este hombre era un sacerdote. Dice la historia, usted lo lee después. Zacarías fue un fiel sacerdote, pero que a pesar de ser fiel a Dios, sufrió un grave episodio de incredulidad. Por la incredulidad sufrió mucho este hombre. Vamos a leer el versículo 6. Allí tenemos un poco la ilustración de este. Versículo 6. Dice, ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios y andaban, mire, hablando, irreprensibles en todos los mandatos y ordenanzas de ¿quién? Entonces, este hombre dice que era un hombre irreprensible. Era un hombre que caminaba según los mandatos y las ordenanzas del Señor. Este Zacarías era un hombre que ministraba en el altar del incienso. Era un hombre que uno lo veía fiel, obedeciendo a Dios. Y él tenía un anhelo en su corazón. ¿Cuál era el anhelo de Zacarías? Pero más que ese había un anhelo más profundo. ¿Sabe cuál era? Era ver el nacimiento de Jesús. Él tenía un anhelo y era ver la venida del Mesías. Por eso todos los días Zacarías estaba ministrando a Dios. Y en esa actitud de Zacarías, en esa expectativa que él tenía, en ese anhelo que él tenía, dice la historia que se le aparece el ángel Gabriel. Usted lee la historia después. Se le apareció el ángel y escuche, y el ángel viene con una noticia del cielo y le dice que vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo.
vas a tener un hijo. Y escúcheme bien. Y el ángel Gabriel le dijo que ese nacimiento de ese hijo sería un motivo de mucho regocijo en su familia, en Israel, en la nación de Israel. Y entonces el ángel le da algunas instrucciones de cómo él debería criar ese niño. Y cuando él recibe esta noticia, ¿sabe qué pasa? Se llenó de una tremenda duda y se rindió a la incredulidad. Mire lo que dice el versículo 18. Escuche. Mire el versículo 18, cómo muestra la incredulidad de este hombre. Dice, dijo Zacarías al ángel. ¿Qué le dijo? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad ¿qué? ¿Mi mujer es qué? Mi mujer es de edad avanzada. Mire la incredulidad de este hombre. Se llenó de incredulidad. Tú puedes estar adorando, viniendo al templo todo el tiempo, escuchando mensaje tras mensaje, mas sin embargo, sentadito en esa silla tan cómodo como en esta noche, la semilla de la incredulidad está haciendo su trabajo en tu interior. Pues esa era la experiencia de este anciano Zacarías. Va al templo, adora, ofrece su sacrificio, y de pronto en esa circunstancia le aparece una y le dice, chino, te llegó la hora, viene tu hijo. Y le da instrucciones de cómo criarlo, y él se llena de una incredulidad y dice, ¿cómo así? Yo ya soy viejo, mi esposa es vieja, ya pasó la costumbre de las mujeres, ¿cómo será esto? Se llenó de una tremenda incredulidad. Hay cristianos incrédulos, hay gente, las iglesias están llenas de gente incrédula, hermano. Gente incrédula, gente que adora a Dios, pero no tienen la suficiente fe para creer que Dios puede dar un hijo. No tienen la suficiente fe para poder creer que si Dios te dio la vida, no te va a dar un pedazo de pescado para que lo comas. Hay gente que no tiene fe para creer eso. Y este hombre se llenó de miedo y empezó a temblar. ¿Cómo así? Soy viejo. Pero Zacarías, luego no estás adorando a Dios. Uno te ve y parece que eres un hombre crédulo. Uno te ve, Zacarías, que vienes todos los días al templo. Uno te ve como alabas a Dios, ofreces sacrificios como sacerdote. Y uno dice, este hombre es maravilloso. Pero luego cuando viene el ángel y te dice que Dios te ha respondido por tu hijo, y te da la instrucción de cómo te llenas de una incredulidad y empiezas a temblar y eres miedoso. Y mire el versículo 20. Mire lo que pasa por la actitud incrédula de este hombre. Escuche. ¿Qué dice el versículo 20? Y ahora quedarás mudo. Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto ¿qué? Se haga. Por cuanto no creíste, por cuanto no creíste, por cuanto fuiste incrédulo a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Por qué quedó mudo? ¿Por qué quedó mudo? ¿Por qué no podía hablar? ¿Ah? Porque era incrédulo. Te voy a decir algunas cositas. La incredulidad te cierra los oídos para que puedas escuchar a Dios. Aun cuando Él está hablando tan claramente. El incrédulo no puede, no tiene la capacidad de poder escuchar a Dios. Y aunque Dios habla, la voz de Dios puede estar retumbando
frente a tus narices, pero tú no la oyes porque tu corazón es incrédulo. ¿Cuántos de ustedes reciben cada mensaje que yo les doy desde este púlpito con un corazón incrédulo? Por eso no produce ningún efecto en su vida. Los oídos de un incrédulo están cerrados. Por eso la voz de Dios nunca es escuchada, nunca es atendida. El incrédulo no puede tiene una corta visión en la vida. Nos acorta la revelación fresca de Dios. Tú no puedes entender a Dios. En el día a día, cuando Dios te guía, no lo puedes entender. La incredulidad te impide que tú puedas tener una comunión profunda con el Señor Jesús. Y escúcheme bien, esto sí que es preocupante. No podía hablar. ¿Sabe por qué no hablamos de Cristo? Porque somos incrédulos. No solamente no oímos a Dios, tampoco podemos hablar de Dios a otros, de Cristo, por la incredulidad. Esto es lo que tiene sordo y mudo a muchos cristianos, la incredulidad, la semilla de la incredulidad. Por eso el pasaje inicial nos decía, escudriñe, mire que no haya en usted maldad e incredulidad en su corazón. Mire que no haya maldad e incredulidad, porque eso lo empieza a alejar a usted de Dios. Y aquí vemos otros pasajes que la incredulidad nos vuelve sordos y mudos. Sordos y mudos. Es decir, nos paraliza la lengua, nos paralizan los oídos. Eso sí, para echar chisme, eso está activo. Y cierro con este pasaje, porque tenemos una deliciosa arepa, ¿no? ¿Sí? Hebreos 3:19, cierro con esto. Mire, ya Rusita ahí tiene la 3:19 de Hebreos. Mire escuche. Este pasaje, cada vez que lo leo me bendice tanto. Léalo, ahí está, mire. Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? ¿Será por eso que hay gente que no entra a mayores cosas en Dios? Por la incredulidad. Dice que el pueblo de Israel no pudieron entrar en el reposo, en la tierra prometida. Escúcheme bien, por causa de la incredulidad. Mire, la incredulidad te impide que tú te mantengas siempre a la puerta. El que es incrédulo nunca entra a lo profundo, nunca entra al lugar santísimo. Dice que por causa de su incredulidad no pudieron entrar al reposo de Dios. Uno ve gente todo el tiempo angustiada, desesperados. Nunca pueden entrar en el reposo de Dios. Nunca pueden entrar en una atmósfera de paz. Y son cristianos. Porque su incredulidad les impide entrar en el reposo, en la bendición de ser cristianos, en la tranquilidad que implica tener a Jesús en el corazón, en la madurez que implica el caminar con Jesús. Les impide entrar porque son incrédulos. Y como son incrédulos, están lejos de Dios y van a las iglesias y levantan las manos y adoran a Dios y ofrecen, como el Zacarías, hermano, papá del profeta. Ellos adoran, ellos alaban, pero el corazón está con la semilla de la incredulidad. Y si tú eres incrédulo, nunca vas a disfrutar de algo tan poderoso que te bendice a ti a través de la vida cristiana, el reposo de Dios. Una de las cosas que a mí me ha dado el cristianismo es tener paz en toda circunstancia en la vida. Y eso es exclusivamente porque tú y yo hemos aprendido a creerle al Señor Jesús.
la incredulidad nos mantiene lejos de muchas cosas buenas. Lejos de muchas cosas buenas. Cierre sus ojitos allí. Reflexione un poquito sobre lo que ha oído en esta noche. Señor Jesús, te doy gracias. Dígale: Jesús, limpia mi corazón de incredulidad en esta noche. Mire a su corazón. La reflexión va en este sentido, de que usted y yo nos miremos. Dígale: Señor, limpia mi corazón de incredulidad. Porque la incredulidad me aleja de ti. Me impide entrar en el reposo de Dios. Me impide ser diferente. Pídale a Jesús que lo ayude. Señor Jesús, te pido que nos hagas gente de fe. Te pido que nos levantes como esposos de fe, mujeres de fe, jóvenes de fe. Que cada día la fe esté germinando y creciendo en el corazón de cada uno. Y que cada día la semilla de la incredulidad sea destruida en nuestros corazones, para que no seamos gente rebelde, gente dura, gente difícil, gente que busca culpables, y para que no seamos tan cínicos a veces de culpar a Dios de nuestros fracasos. Quiero que sepas, Dios no tiene la culpa de tus fracasos. Es una actitud cínica el querer pensar que Dios es culpable, o que Dios es duro, o que Dios es malo y que no quiere darme lo que yo quiero. Dios nunca te dará algo que destruya tu vida. Todo lo que Dios nos da tiene un propósito de restaurarnos, de enseñarnos, de formarnos, para que nuestras vidas sean grato olor para Él. Señor Jesús, gracias por tu palabra en esta noche. Que la paz de Dios inunde nuestros corazones. Y queremos ser gente que crece, que avanza, no que retrocede para perdición, sino que lucha, que avanza para salvación, para restauración, para conocer a Jesús cada día más. Bendice a tus hijos al ir a casa en esta noche. Gracias, Señor. Entregamos nuestras cargas, entregamos nuestras aflicciones, y te declaro mi fe en esta noche.